Sean todos ustedes bienvenidos, estimados doctorantes, a la Universidad Benito Juárez. Estamos en la semana número 4 del módulo de métodos de investigación doctoral, donde hemos denominado a esta semana hipótesis, objetivos, general y particulares, y las variables de nuestra tesis doctoral. Soy su tutora, la doctora María Esther Alcántara Gutiérrez. Las metas de esta semana son 3. Vamos a construir la hipótesis o supuesto hipotético. Vamos a proponer los objetivos de investigación, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y también vamos a establecer las variables de nuestra investigación doctoral. En cuanto a la descripción del tema, bueno, la hipótesis, como muchos de ustedes saben, va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Y basándonos en ello, vamos a fijar los objetivos general y particular de nuestra investigación que nos va a llevar o el camino a poder seguir nuestra investigación. En los objetivos van a estar contenidas las variables de investigación de nuestro estudio doctoral. Vamos a hacer una tarea en esta semana que tiene un valor de 20 puntos. Vamos a ensayar la solución, para lo cual les pido a cada uno de ustedes leer los PDFs 3, uno sobre objetivos del autor Caballero, otro sobre hipótesis, método y diseño de investigación de Abreu y variables de la UNAV. Luego de describir esto, después de la lectura, vamos a describir el problema de una manera concreta y repetir la pregunta de investigación. Y al plantear la hipótesis que la responda, vamos a ensayar una solución a través del planteamiento del objetivo general y de los objetivos específicos. Hay que identificar así las variables del estudio. Yo les pediría en una presentación en Word 2, 3 cuartillas, lo que ustedes sientan necesario, 2, 3 páginas, que ustedes puedan plantear en ensayar la solución, no más de ello. Y esta actividad tiene un valor de 20 puntos. Bueno, en las fases del proceso de investigación científica está una visión de conjunto. Aquí pueden ver esta visión de conjunto sobre todos los pasos que vamos a dar en nuestra investigación. La primera es el planteamiento del problema, la segunda, el diseño y planificación de la investigación, la tercera, la ejecución del diseño de la investigación, cuarta, interpretación y reflexión, y la quinta, la redacción y difusión de un informe de investigación. En este momento es en donde tenemos que identificar las primeras líneas de trabajo desde el área de conocimiento general y llegar de una manera al área específica. Y las concurrentes para buscar en diferentes textos que nos ayuden a enmarcar las variables de nuestro estudio. Es también muy importante buscar varios textos que expliquen con gran claridad la metodología que pretendemos aplicar. Por ejemplo, si pretendemos hacer una comparación, busca entonces metodologías de análisis comparativo. Si vas a probar un modelo y documentar su resultado, busca entonces un método hipotético deductivo. Y si realizas una evaluación, hay que ver metodologías donde se vean diferentes procesos. Tienes que buscar el que te lleve a la meta de lo que buscas. Cada uno de ustedes podrán encontrar un proceso diferente. Hay una evaluación de consistencia y resultados, una evaluación de procesos, evaluación de efectos no deseados. Cualquiera de ellas tienen que enfocarse a su investigación doctoral. Hablemos de la hipótesis. La hipótesis, ante las inquietudes que planteamos en una pregunta sobre el tema problema de nuestra investigación, vamos a ensayar una respuesta sobre la probable creencia de cómo podría estar resuelto nuestro problema y que esta va a quedar plasmada precisamente en nuestra hipótesis. Si los supuestos son respuestas tentativas a las preguntas de investigación, pueden
no ser siempre de una manera verdadera, no necesariamente. Decir que tenemos supuestos es pretender adelantar la respuesta a la pregunta, sin estar seguros de lo que vayamos a encontrar, porque conforme vayamos avanzando en nuestra investigación podemos encontrar muchas cosas más que ni siquiera nos habíamos planteado. Pero esto nos va a ayudar a dirigir todos nuestros esfuerzos. Cuando las investigaciones son de mayor alcance, entonces no hablamos de supuestos, sino hablamos de hipótesis, que tendrán que comprobarse. Tenemos que recabar los elementos que sean suficientes para demostrar que lo que decimos es cierto a través de una información exhaustiva que aportemos. Estas hipótesis pueden tener una relación entre dos o más variables y deben ser precisas, deben ser específicas. Hay que evitar generalizaciones que sean demasiado amplias para que se consideren verificables, comprobables. Esto no obsta para que las expresemos en un lenguaje que sea sencillo y que sea claro. En cuanto a los tipos de hipótesis, existen varias formas de clasificar las hipótesis de investigación. Pueden ser descriptivas, cuando son estudios sencillos, correlacionales si se establece una relación entre dos o más variables, hipótesis de sentido causal. A esta se le llama hipótesis alternativa, como una forma diferente de explicar lo que se establece, o una hipótesis nula, que es la que niega a la anterior. La hipótesis estadística toma un parámetro de otra investigación y quiere decir que queremos saber qué tanto nos hemos acercado a ese parámetro. Vamos a hablar entonces de los objetivos. Al definir el objetivo, tenemos que observar que apunten a resultados concretos, sean variables o bien productos de acción del investigador, que no son tareas, sino propósitos para llegar a un producto final. Al formular el objetivo, en realidad lo que estamos aportando es una propuesta de solución al tema problema. Ese es el aporte de la investigación. El objetivo general se redacta siempre en un verbo de infinitivo que denote el conocimiento. Es un propósito en la búsqueda para resolver los problemas que se observan de la realidad. Como tal, se debe contener como segunda parte para que así determine el fin que tiene y qué beneficio se obtiene, aquello que estamos planteando para buscar una solución. Vamos a ver los objetivos de la investigación. Como regla general, un objetivo general y los variables y varios objetivos específicos que no pueden ser tan extensos para ellos nos facilitan los específicos, nos facilitan el logro del objetivo general. El objetivo general lo que nos proporciona es una solución a mi investigación. Los objetivos de investigación dividen el proyecto en varias partes y abordan cada parte por separado. Habrá que tomar en cuenta que los objetivos específicos son como etapas en la construcción del conocimiento, pero no son tareas o actividades, por ejemplo, para la industria. Pueden garantizar y posicionar. Se inician también con verbo en infinitivo que tiene que ver nuevamente con el conocimiento. Esto se debe a que el propósito y los objetivos de investigación van a determinar el alcance, la profundidad y la dirección de nuestro proyecto de investigación de tesis doctoral. Los objetivos específicos pueden enunciarse en 4 niveles de conocimiento: aprensivo, comprensivo e interactivo, y también el perceptual.
Son las etapas que debemos desarrollar para lograr el objetivo general. De hecho, debemos de empezar por el perceptual. Cada uno se redacta de manera diferente. Para describir los objetivos que pertenecen al nivel perceptual, podemos usar verbos como explorar para el nivel pre, eh, aprensivo. Los descriptivos podrán ocuparse como comparar o analizar. Esos verbos los podemos ocupar. En cambio, para el nivel comprensivo, usamos verbos como explicar, predecir, proponer. Y ya en el nivel integrativo, hacemos alusión a modificar o también otro verbo como confirmar o inclusive el muy usado, evaluar. Les invito a ver un video, uno donde describo que uno de los componentes más importantes de todo trabajo de investigación doctoral es precisamente la congruencia. Les invito que en el sustento teórico de la materia o en esta semana número 4 ustedes podrán encontrar este video. Léanlo, véanlo con detenimiento para abordar este tema. Vamos a hablar del concepto de variable. En el objeto general vamos a identificar cuáles son los componentes centrales del tema problema y eso es la variable. La variable son todas aquellas características que pueden adquirir distintos valores o que pueden variar de un sujeto o un entorno a otro. Señalan que los temas específicamente que he de trabajar en mi investigación. Las variables, estimados alumnos, sirven para conceptualizar, para definir, para delimitar y para identificar. Constituyen todo aquello que vamos a medir y experimentar. Controlar y estudiar la investigación se llaman variables porque pueden cambiar de tamaño o de frecuencia de una persona hacia otra o de un momento a otro o de una diferente naturaleza. Las variables pueden ser medidas conceptualmente. Desde el punto de vista teórico, para conocerlas mejor, también es un hecho. Tienen que ser medidas operacionalmente, es decir, debemos tener una base de medición donde establezcan los indicadores de esas variables. Por ello, es necesario, definirlas con mayor precisión posible, la mayor de las precisiones posibles. Tienen muchas formas de clasificarse que iremos desentrañando en su investigación poco a poco. Bueno, la clasificación de las variables también las podemos reconocerlas como causa o como efecto. Hacer mucho deporte produce cansancio, pero el cansancio excesivo impide hacer deporte. Aquí vemos cómo el momento de causa pasa a formar parte del efecto. A la causa llamamos variable independiente y al efecto lo llamamos variable dependiente. Dentro del estudio puede ser que surja una nueva variable que no se hubiera considerado al iniciar la investigación y esta variable le llegamos a llamar interviniente. También existen variables de control, que estas nos van a servir a crear, a establecer un criterio que no cambia y que sirve como un parámetro para que lleguen a medir otras variables. Por su naturaleza, bueno, por ahora podemos decir que conforme a la propia naturaleza de la investigación, podemos tener variables cuantitativas y variables cualitativas. Para una variable cualitativa podría ser llamada la emoción. En unos puede convertirse en enojo y a otros se puede convertir en tristeza, para otros un impulso. Estas son nominales y hay que darles precisamente un nombre. Pero si quiero medir su intensidad
cualitativamente, entonces tendré que establecer categorías de esa misma variable en poca alegría, mucha alegría, intensidad de alegría. ¿Me explico? En cambio, en las variables cuantitativas utilizamos escala, sucesiones ordenadas en valores. En algunos casos se cuenta como valores absolutos y a esas les llamamos continuas. En otros casos se puede dividir a esas y las llamamos discontinuas o discretas. Vamos a ampliar un poco el concepto de la diapositiva anterior. Las variables no solo representan conceptos, también es posible medirlas y esto es muy útil al momento de demostrar el conocimiento. Las variables cualitativas miden aspectos de cualidades, nombre de la escuela, sexo, comunidad, una religión. Son variables cualitativas y se definen con un nombre en los estudios cualitativos, es lo que surge en este momento. No así en las investigaciones cuantitativas, las variables se miden por escalas y se identifican por cantidades. Estas variables cuantitativas pueden representar medidas, les llamamos de intervalo, cuando se les asignan números absolutos, pero no pueden sumar o hacer operaciones y el cero sí tiene un valor que representa algo. En escalas de razón, un cero significa que no hay presencia de esta variable. Cero hijos, eh, no, el cero significa no tener hijos. Dando un ejemplo, se llaman continuas cuando pueden tomar cualquier valor y se pueden subdividir varias y varias veces y pueden ser edades de 24 años y se pueden representar como 24 años, 6 meses, 8 días, 5 horas, o sea, se pueden ir subdividiendo. Las variables discontinuas o discretas tienen un valor absoluto que no se puede fraccionar. Ejemplo, el caso de un hijo, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos, 4 hijos. No puedo poner 3.5 de hijos. Vamos a hablar de la operacionalización de las variables. Consiste en determinar cómo hacer para que podamos medir el fenómeno observado. Lo que estamos observando no existe dentro del conocimiento, por ello es tan importante convertirnos en un concepto para empezar. Y luego elegimos cuáles son las características que lleguemos a observar para efectos de nuestra investigación. Estas características que elegimos entre todas las que se tienen, lo llamamos dimensiones. Son las cualidades, los componentes, los elementos que vamos a observar para efectos de nuestra investigación. ¿Y cómo voy a saber cuánto tiene de esos elementos? Pues voy a asignar indicadores que esto nos va a permitir saber si la dimensión está presente en la variable para hacer la operacionalización. Voy a establecer diferentes columnas. La operacionalización básica consiste en ir alineando las variables, su definición conceptual, las dimensiones y los indicadores. Pueden ver esta gráfica y detenerla para ubicar alguno de los puntos de los que estamos hablando. Bueno, llegar a esta conclusión, uno de los aspectos más importantes en el trabajo de investigación y su redacción, como decíamos en un principio, es la congruencia. La fórmula para lograrlo es seguir un proceso y un proceso que sea paso a paso. No queramos adelantarnos, sino vayámonos paso a paso. Cuando alineamos a la misma altura de la vista en una matriz de congruencia la pregunta de investigación, la respuesta a través de una hipótesis, la propuesta de solución con el planteamiento de los objetivos y la identificación de las variables, podemos decir claramente que pudiéramos llegar a verificar la congruencia. Al realizar la operacionalización, vamos a identificar lo que queremos medir y así
podremos tener una gran claridad de construir nuestro diseño metodológico de nuestra investigación doctoral. La próxima semana vamos a trabajar en la argumentación de nuestra tesis doctoral bajo también la reglamentación de las normas APA. Enhorabuena, estamos en acompañamiento permanente en esta semana número 4 de su construcción de su tesis doctoral. Muchísimas gracias.